Hola, ¿cómo están? Ante todo, pues encantadísima de estar por acá. Mi nombre es Aura Marina Valera y voy a compartir con ustedes este tema de mucho interés en este momento. Ante todo y antes de comenzar, quiero agradecer muy especialmente a Coaches in Progress, no solamente por esta iniciativa, sino por la invitación y me parece, bueno, un espacio muy importante para compartir ciertas ideas y temas de interés para todos. Así que bienvenidos a todos y para mí es un placer compartir con ustedes esta información. Y el tema del cual voy a estar conversando tiene que ver con esta tendencia de psicología positiva y su impacto en el bienestar. Dos temas absolutamente apasionantes y de los cuales pues ha venido evolucionando significativamente a partir de resultados de investigación, y luego me encantaría que lo correlacionemos con las estrategias de coaching, porque me parece que es un espacio súper importante para poder en ese proceso de acompañamiento al otro, pues también focalizarse en los aspectos que en positivo tenemos todos los seres humanos. Así que bienvenidos. Y cuando hablamos de psicología positiva, lo que estamos haciendo énfasis justamente es al estudio científico que está consolidando, donde se ha hecho foco en las experiencias positivas, los rasgos individuales positivos, la manera en que se ha venido trabajando diversas intervenciones y los programas que de alguna manera se han venido consolidando a los efectos de poder impactar de manera adecuada todo lo que tiene que ver con el bienestar, pero que también tiene un efecto colateral importantísimo, que es impactar en reducir la incidencia de la psicopatología. Yo diría que quizás una de las personas que más ha trabajado en todo esto tiene que ver con el señor Martin Seligman, quien se ha hecho acompañar de estudiosos, psicólogos, y han venido llevando un proceso de investigación con resultados muy interesantes. Tal es el caso del señor Mihaly Csikszentmihalyi, quien ha trabajado muchísimo en lo que tiene que ver con el impacto positivo en nosotros los seres humanos en cuanto a las experiencias óptimas, y define perfectamente bien lo que esto significa. Pero también la psicología positiva ha hecho expansión en poder trabajar lo que tiene que ver con las fortalezas y las virtudes humanas. ¿Y de dónde viene esto? Fíjense que, bueno, el estudio de las virtudes y las fortalezas se remonta por allá a la historia de los filósofos griegos, y tanto los sofistas como Platón, Aristóteles, ya era común que ellos hablaran, y quizás uno de sus focos más importantes de disertación, profundización, tenía que ver justamente con la virtud, o ese concepto que ellos llamaban arete o arete, que tiene que ver con la excelencia. Ya desde allí veíamos cómo, bueno, se le daba mucha importancia a esa elaboración del ser humano para la obtención de resultados adecuados, individual, sino también el impacto en la ciudadanía. En consecuencia, también esta tendencia de psicología positiva se ha venido trabajando correlacionando espacios de investigación en relación a las fortalezas. Y por último, también la psicología positiva ha venido haciendo aplicación
en relación a la expansión de las virtudes, pero con connotación cívica, institucional, de ciudadanía, a los efectos de poder propiciar espacios colectivos de respeto, de mejora. Al final, todo esto de alguna manera impacta lo que tiene que ver con el bienestar. Entonces, es una mirada de la psicología tradicional cuyo foco ha sido la curación y el abordaje de soluciones maravillosas para el estudio, el abordaje de las patologías con finalidad clínica y ayudar a las personas a mejorar o reducir el impacto de estas patologías. Esta cara de la moneda de la psicología lo que hace es entonces focalizarse en las posibilidades, porque así como podemos tener ciertas carencias, patologías, dificultades, pues también los seres humanos somos capaces de lograr, de alcanzar, sobreponernos a la adversidad. Entonces, lo que ha querido hacer este estudio es básicamente expandir esa potencialidad y darle cabida a lo que ha venido siendo el enfoque curativo de la psicología, con abordajes maravillosos, soluciones ideales a los efectos de generar una mejor salud mental en las diversas poblaciones a nivel mundial, pero con el énfasis en este caso, en esta tendencia, pues, expandir de alguna manera lo que tiene que ver con el impacto también de las posibilidades. En este sentido, entonces, bueno, uno de sus Martin Seligman lo que ha hecho es desplazar lo que fue en un primer momento su mirada a lo que él denominó la felicidad y ahora más hace foco en bienestar. Inclusive él mismo narra cómo quizás nunca se conectó mucho con este término felicidad. En atención a que felicidad es un término que genera pues mucha complicación en el abordaje investigativo, mientras que bienestar más habla y pudo ser inclusive desagregado en sus diversos componentes y tiene una mayor posibilidad de abordaje en cuanto a la explicación, a la investigación, para poder tener sustento teórico y poder trasladar esto o configurarlo en términos de teoría tal como está haciendo en este momento. Cuando se habla de bienestar, la medida que hasta ahora se ha considerado que pudiera ser interesante trabajar y hacer abordaje tiene que ver con pensar que ese bienestar se puede lograr a través de la experimentación de emociones positivas, a través de la entrega o engagement que te podamos tener en relación a algo que nos apasione, en relación al sentido que podemos entonces buscar a nuestra vida y allí pues nuevamente vuelve a aparecer con mucha significación el legado que nos deja Viktor Frankl en relación a buscar sentido, contenido en la vida, las relaciones interpersonales constructivas en positivo, que no significa que no vamos a tener diferencias, lo que significa es que en el marco de las diferencias que podamos tener, ubicar espacios para fortalecernos y que de alguna manera sintamos ese apoyo fundamental en el relacionamiento humano. Y al final, logros, porque está comprobado que en la medida en que sentimos que estamos logrando cosas a partir de nuestro esfuerzo, de las cosas que nos hemos propuesto, pues en esa medida pues también podemos estar experimentando sensaciones adecuadas. Entonces el objetivo es sencillamente propiciar una propuesta que permita al ser humano crecer como persona, aumentando las emociones positivas, aumentando esa claridad individual para que la persona pueda comprometerse con lo que le gusta, también buscando sentido, fortaleciendo esas relaciones interpersonales y al final logrando cosas. Entonces, vemos cómo en una primera aproximación, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, los elementos que de alguna manera hasta ahora se han considerado como interesantes para profundizar en su proceso investigativo, tiene que ver con las emociones positivas,
con entrega, con sentido, con relaciones interpersonales en positivo y con logro. Pero cuando se comienza a trabajar este estudio, Martin Seligman y colaboradores se garantizan en dejar 3 premisas fundamentales en esto. La primera tiene que ver que cada uno de estos 5 elementos contribuyen al bienestar. Es decir, si nosotros vemos la experimentación de emociones positivas contribuye al bienestar, pues pareciera que sí. Tener relaciones interpersonales positivas contribuye al bienestar, pues pareciera que sí. El hecho de que yo tenga claro sentido de mi vida, hacia dónde me dirijo, qué es lo que quiero, eso de alguna manera tiene, o sea, es importante y contribuye al bienestar, pues pareciera que sí. La segunda característica es que debe ser buscado cada uno de estos aspectos, expandirlo en la persona por su propio valor intrínseco que no sea, es decir, que no esté combinado uno con el otro, sino que, por ejemplo, ¿por qué busco trabajar la experimentación de emociones positivas? Por ejemplo, bueno, porque para mí eso tiene que constituirse en algo importante. ¿Por qué para mí pudiera ser importante lograr cosas, trabajar en función y desarrollar actividades que me permitan lograr cosas? Bueno, porque para mí eso tenga sentido, es decir, que debe ser por su principio y no por otro elemento externo. Y adicionalmente, cada uno de estos elementos, y lo ha demostrado la investigación, se tiene que definir y medir de manera independiente. Es decir, no es que el bienestar dependa emociones positivas de las relaciones interpersonales, sino que cada uno de ellos en sí mismo guarda una relación importante con la importancia que yo le estoy dando, pero yo los puedo medir de manera independiente. Y la investigación y el avance de esta tendencia es lo que hay cada uno de estos elementos de manera individual. Por ejemplo, si vemos emociones positivas, la doctora Bárbara Fredrickson, bueno, ha hecho profundidad en investigación solo a nivel de investigaciones positivas, generando, por supuesto, impacto en otros aspectos, pero su énfasis ha sido emociones positivas. Por ejemplo, el doctor Mihaly Csikszentmihalyi pues ha hecho entonces profundidad en lo que él denomina experiencias óptimas, que de alguna manera tiene que ver con lo que para mí pueda tener sentido en la vida y de alguna manera se constituye un elemento fundamental para yo generarme bienestar. Entonces, fíjense que de lo que estamos hablando es de un proceso consciente, trabajado, impulsado de acuerdo a interés individual y qué bueno que pueda ser expandido sobre todo en circunstancias como las que estamos viviendo en este momento, pueda ser como un amortiguador a tanta dificultad y tanta adversidad. Fíjense que para mí es muy importante dejar claro que la psicología positiva no habla de que el mundo es feliz, de que todo el tiempo vamos a estar en felicidad plena, que quizás logrando desarrollar estos factores vamos a ser, bueno, un ser humano absolutamente feliz. No, la psicología positiva habla de realismo y habla de que la adversidad es algo que es inherente al ser humano. Es decir, no hay posibilidad de que el ser humano no tenga en algún momento de su vida situaciones adversas, tal como lo estamos viendo en este momento, lo que está ocurriendo a nivel del planeta, vemos como, bueno, es un hecho, pudiéramos calificarlo o categorizarlo de indeseable, pero llegó probablemente 3 años atrás, ninguno de nosotros suponía que esto podía ser una realidad, pero hoy es un hecho y ese hecho hay que confrontarlo. Lo que psicología positiva intenta hacernos es prepararnos, fortalecernos para que ante esta circunstancia
nosotros podamos tener recursos personales internos que manejados, desarrollados a voluntad, pues nos permita hacer, poder afrontar y poder lidiar con estas circunstancias sin que de alguna manera nos afecte más de lo debido. En consecuencia, es como prepararnos un poco para poder manejar de una manera adecuada la adversidad, porque la adversidad es un hecho, es real, estará siempre con nosotros y lo importante nuevamente, pues aprender a lidiar con eso. Entonces, ¿qué es lo que, considerando estos 5 elementos, qué es lo que de alguna manera se ha hecho? Bueno, es profundizar un poco en la importancia de estos elementos. Y aquí aparece el modelo PERMA. El PERMA tiene que ver con un acróstico que tiene que ver con las iniciales, por su terminología en inglés, de los 5 elementos que la integran, que por un lado está las emociones positivas, por el otro lado está el realizar actividades donde te destaques o engagement, ya vamos a profundizar un poquito más en esto. Por el otro lado está el relacionamiento interpersonal, por el otro lado está el sentido, por el otro lado está el logro. La figura que ustedes tienen allí internamente no necesariamente guarda relación con los circulitos que están externos, pero sí identifica de alguna manera justo las siglas que de alguna manera dan fe, cabida de lo que significa este modelo PERMA, que de alguna manera llegó como abordaje nuevamente resultado de investigación por los señores Seligman y Peterson en investigaciones hechas para poder configurar lo que significa pues este modelo tan interesante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a dar una miradita en cada uno de ellos para poder ver cómo y cuál es su importancia. Pero también a mí me encantaría invitarlos a que desde la perspectiva de las estrategias de coaching pueda ser como una fuente inspiracional para profundizar en los procesos de indagación que así como todos sabemos que partimos de un quiebre de mi interlocutor en el cual pues es muy importante el acompañamiento para que pueda descubrir cosas y luego accionar. Bueno, en este caso también pudiera ser una fuente de abordaje, pero a partir de la potenciación de las fortalezas que de alguna manera van a estar presentes siempre en todo ser humano. En este sentido, entonces las emociones positivas, bueno, sencillamente están consideradas como ese arsenal que nos prepara para hacer frente a las emociones negativas. Ya les compartía que la doctora Bárbara Fredrickson ha profundizado mucho en el estudio de estas 10 emociones que de alguna manera ha identificado como en principio foco de estudio, pero que al principio se comenzó con menos y luego se ha ido expandiendo. Y lo que la investigación de alguna forma ha venido arrojando es que primero, el impacto de las emociones negativas, por cuanto las emociones negativas son infinitamente más por producto de que se han venido estudiando durante mucho tiempo, porque recordemos que el enfoque de la psicología hasta ahora había sido muy focalizado en el enfoque médico de curación y por supuesto lo que se había expandido como posibilidad de investigación era justamente el estudio de la enfermedad. Luego cuando se abre y se comienza a cambiar el foco y mirar esto, entonces se comienza a descubrir que el impacto de las emociones negativas es tan fuerte que nosotros, los seres humanos, por ejemplo, una de las cosas que pudiéramos propiciar es que por cada emoción negativa experimentada en el día, por ejemplo, podamos propiciar a voluntad la posibilidad de experimentar entre 3 y 4 emociones positivas. Entonces, fíjense ustedes el impacto que hasta ahora se tiene como aproximación. Es decir, por cada experimentación de una emoción negativa, entonces propiciar a conciencia la experimentación de 4 emociones positivas. Por ejemplo, entonces,
estoy, o sea, no sé, pasé un momento ingrato en el día que me generó rabia, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué hago para atenuar ese impacto? Recordemos que el impacto de las emociones va al cuerpo, tiene impacto en lo fisiológico del organismo y allí pues puede estar haciendo estragos y ya todos tenemos información en relación a lo que esto de alguna manera pudiera estar causando. Por el otro lado, entonces, ¿qué hacer ante eso? Bueno, entonces tener, por ejemplo, repertorios que me permitan de alguna manera, por ejemplo, conectarme con serenidad, conectarme con inspiración, conectarme con alegría, abrir espacios de diversión. Es decir, fíjense que es un tema de manejar de manera consciente y a voluntad la posibilidad que tenemos para que ante una situación difícil, pues entonces podamos ubicar espacios en el día a los efectos de poder experimentar estas otras emociones. Dentro de las emociones, nuevamente, que se han venido estudiando, está alegría, diversión, gratitud, orgullo, esperanza, amor, serenidad, sobrecogimiento, inspiración e interés. Entonces, a ver, yo imagino en una sesión de coaching cómo tú puedes explorar en relación a tu interlocutor en cuáles experimentas cotidianamente, que te impide la experimentación de estas emociones, a los efectos de que la persona pues vaya concientizando la importancia que tiene en todo esto la voluntad y el cómo puedo yo irme protegiendo de alguna manera a los efectos de atenuar el impacto de los espacios negativos a los cuales todos de alguna manera pues estamos sometidos. Entonces vemos la importancia de las emociones positivas. El otro elemento que se trabaja tiene que ver con el compromiso o engagement. Y aquí, a ver, fíjense, yo quiero hacer una acotación. Fíjense que nosotros, los seres humanos, todos tenemos la posibilidad de comprometernos. Es decir, pareciera que es una posibilidad que tenemos nosotros como seres humanos. Pero nosotros, los seres humanos, también requerimos el feedback o la retroalimentación de eso con lo cual nos estamos comprometiendo. Por ejemplo, si lo viéramos en una relación de pareja, yo puedo estar comprometida con mis sentimientos hacia esta persona, pero si yo no veo una respuesta adecuada, la que yo espero, que está en línea con mi expectativa, probablemente mi compromiso tiende a disminuir. En consecuencia, lo que invita esta tendencia es a que nosotros generemos ese enganche trabajado, consciente, donde yo puedo accionar a los efectos de posibilitar esa retroalimentación. Ahora bien, existe la posibilidad real de que esa retroalimentación se dé o no se dé. Si se da, se produce este enganche. Si no se da, pues pareciera que tiende a disminuir. Y en caso que no disminuya, pues comienza a convertirse en visos de alguna manera negativos. Entonces, lo importante es descubrir en nuestra vida qué actividades realizamos nosotros en los diversos ámbitos de nuestra vida, conmigo misma, en familia, en el ámbito laboral, en el ámbito de sociedad, en el ámbito organizacional, en el ámbito deportivo. O sea, ¿qué hago yo que de alguna manera se conecta con la posibilidad que yo tengo para generar y desplegar ese compromiso y expandirlo? ¿Por qué? Porque de alguna manera se va a conectar conmigo esencialmente y va a posibilitar que haya y se produzca emociones positivas, lo cual de alguna manera es lo esperado. Ahora bien, es importantísimo que estemos claros que en la mayoría de los aspectos que están vinculados al bienestar personal, siempre tengo que ser un actor activo. Es decir,
formo parte de una comunidad de seres humanos donde yo espero que los otros se comporten de una manera, pero para eso yo también tengo que hacerlo. Es decir, entonces allí se abre un espacio de autorreflexión, de autoconocimiento y de autodeterminación. Porque de lo contrario, el esperar probablemente que la otra persona o el otro grupo de personas se comporte de la manera que yo quiero, en mi ideal, no es realista. Y allí muchas veces pues comienzan a ocurrir cosas en las relaciones interpersonales. Entonces, todo lo que de alguna manera me compromete o me engancha, me va a posibilitar bienestar. Pero yo tengo que hacer allí un trabajo importante de propiciar que esto sea. Es decir, es una relación de retroalimentación en donde mi accionar es fundamental. Entonces, la pregunta a hacer allí, tengo claro cuáles son esas cosas que de alguna manera me producen ese engagement, que me enganchan para poderlas expandir, para poderlas posibilitar. ¿Estoy clara con eso? Sé dónde puedo buscar, en qué ámbito de mi vida es donde esto se focaliza, es más a nivel de la familia, es más a nivel laboral. Hoy las tendencias en paralelo de psicología positiva hablan de que lo ideal es que un ser humano desarrolle en todos los ámbitos de su vida espacios de posibilidad para hacerlo de manera integral y para que se produzca un desarrollo integral. Ya vimos cómo, por ejemplo, sabemos hoy los impactos que tiene el hecho de que una persona solo se focalice en un solo ámbito de su vida, descuidando otros. En consecuencia, la integralidad es fundamental. Otro espacio importantísimo que tiene amplios niveles de estudio y avance es las relaciones interpersonales. Y sabemos que nosotros los seres humanos, nuestra raza es social, la interacción le es absolutamente importante y también sabemos que solos somos vulnerables. Por consiguiente, el relacionamiento, el construir, ubicar espacios para integrarnos a otro, el pertenecer es fundamental para nuestra estabilidad. Una persona no es igual ni va a confrontar de la misma manera una circunstancia sola a cuando se sabe en compañía. Esto ha quedado en evidencia en este momento de esta situación mundial. Las personas que han estado acompañadas, que se han sentido con soporte de alguien o alguienes de alguna manera, pues pueden llevar de una manera mejor su circunstancia. No es que va a dejar de ser grave, no es que va a sustituir, por ejemplo, en el caso de una pérdida de un ser querido, no es que va a sustituir, pero de alguna manera se vive la situación difícil de una manera mucho más adecuada en compañía que en soledad. Entonces, pero las relaciones interpersonales hay que construirlas, hay que fortalecerlas, hay que trabajarlas. En consecuencia, lo que hace psicología positiva es expandir esta propuesta de cuáles son los diversos espacios que tú puedes tener para el relacionamiento. Mire, en mi experiencia, pues ocurren cosas maravillosas. Por ejemplo, la conformación de grupos de estudio, la conformación de personas que, por ejemplo, les gusta el canto y se reúnen para cantar karaoke, personas que se reúnen para, no sé, hacer alguna actividad de ejercitación corporal o para conversar o para escuchar música de un determinado género, profundizar en lecturas, inclusive hay clubes de escritores o de escribidores, para no hacerlo tan técnico, personas que se reúnen para escribir sencillamente y comparten luego el resultado de lo que han escrito y de alguna manera eso los hace, primero es un momento, ese momento en el cual primero estás escribiendo y luego compartes con tus compañeros el resultado de tu producción, se necesita
para esto ningún técnico, estor, no, por eso muchas veces se llama escribidores, para hacerlo mucho más laxo, más ligero, más cotidiano. Esto es pasar un momento donde se están fortaleciendo las relaciones interpersonales, pero por el otro lado se está expandiendo un momento en ese momento que estás allí, no estás pensando en que ninguna noticia nefasta, no estás pensando en probablemente las dificultades reales que tienes y que de alguna manera te acompañan, etcétera, etcétera. Pero también, por ejemplo, en este momento estamos viendo cómo se han articulado grupos de personas a los efectos de poder posibilitar relacionamientos con ciertos sectores o segmentos o grupos de personas. Entonces es darle forma y quizás revertir un poco el impacto negativo a través de este reforzamiento. Quiero decir también que las relaciones interpersonales importante elaborarlas. No podemos esperar ni pretender que porque nosotros somos bueno, la gente va a venir a nosotros. Nosotros también tenemos que propiciar esa interacción y también propiciar la expansión, el fortalecimiento de esas relaciones interpersonales. El otro elemento tiene que ver con significado y está referido básicamente a eso que de alguna manera para mí tiene sentido y que me hace sentir bien. Eso puede estar vinculado al ámbito, a ver, por ejemplo, de apoyo a alguien, puede estar vinculado a destacar en un determinado rubro o en un área determinada, es decir, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Cómo es que puedo yo trascender más allá de la cotidianidad? Fíjense que aquí pues hay estudios súper interesantes que están referidos a que cuando tú vives la vida en el cotidiano, en el día a día, sin saber qué es lo que buscas, hacia dónde te diriges, qué es lo que quieres lograr, qué es lo que quieres alcanzar, pues muchas veces pudiera haber o sea, resultados inadecuados que de alguna manera puedan estarte inclusive afectando a ti mismo como persona. ¿Por qué? Porque de alguna manera el hecho de vivir la vida todos los días, el día amanece, el día oscurece, los años entran, salen, de tener una búsqueda con contenido real, bueno, también puede tener algunas dificultades. Ya lo decía Víctor Frank en su libro, El hombre en busca de sentido, como el hecho de tú tener o sea, un sentido claro hacia dónde te diriges, te puede ayudar a trascender, tal como él lo demostró, inclusive a las situaciones más inhóspitas que había. Y él lo demuestra cuando participó, estuvo en un campo de acción, perdió familiares muy cercanos, su mamá, su esposa que estaba embarazada, sin embargo, logró trascender esa dificultad. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, él denota de alguna manera espacios muy interesantes de cómo hacerlo, pero al final es eso, es decir, para el ser humano, para nosotros es importantísimo buscar sentido, saber por qué hacemos lo que hacemos, hacia dónde se orienta nuestra búsqueda. Y aquí una de las preguntas pudiera ser, a ver, ¿a cuántas redes de apoyo perteneces? Y esto no significa las redes sociales tal como cotidianamente la vemos, no. ¿Cuáles redes humanas, por ejemplo, de apoyo para generar espacios diferentes estás apoyando, te estás integrada? Eso te parece importante. El hecho de que no me parezca importante o que no tenga la habilidad para poder hacerlo, tampoco es cuestionable. Yo creo que todo esto conduce a un proceso de reflexión, de posibilidades, y hay mucha gente que no lo hace sencillamente porque no maneja la información, pero no porque no le gustaría hacerlo. Entonces, qué bueno poder expandir esto en acompañamiento de una persona que tenga tantas cosas que aportar y que no lo haga sencillamente porque no lo tiene a nivel consciente. El otro elemento tiene que ver con logros. Y así como es importantísimo tener un sentido, pues también es muy importante concretar cosas, pero cosas que de alguna manera
sean importantes para mí, que de alguna manera me hagan sentir útil y que de alguna forma eso contribuya a que yo esté sintiendo que lo que estoy haciendo puede estar generando un impacto positivo en otra persona o en otras personas. Entonces, así como el tener sentido es muy importante, pues el lograr, el concretar cosas también es muy importante. Y a ver, fíjense acá, si ustedes sé que en el ejercicio pues, de esta actividad se ve con frecuencia, muchas veces hay personas que hacen muchísimas cosas, pero la hacen de manera dislocada o de manera no adecuada, sin un foco en particular. Y eso también genera insatisfacción. Entonces lo importante es que esté claro hacia dónde se dirige nuevamente, cuál es el sentido de vida, hacia dónde me oriento, para poder determinar que mis logros van a ser mucho más focalizados con base en lo que para mí es importante. Entonces, acá, por ejemplo, una pregunta pudiera ser, bueno, ¿cómo está tu plan de apoyo a otros? Por ejemplo, o sea, un segmento de apoyo es el otro, en términos familiar, en términos laboral, en términos de comunidad, en términos de alguien que conocemos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es como estar claros y conscientes de la importancia que esto de alguna manera tiene para generar bienestar. Cuando se trabajan estos elementos, entonces es clarísimo que, o sea, y está comprobado que el ser humano comienza como a darle forma, articularse en un sentido que es mi sentido de manera individual, pero que de alguna manera para mí va generando eso que se conoce como bienestar. Pero también este estudio nos ha aproximado a lo que es el estudio, la identificación de las fortalezas. Y entonces, tanto el señor Martin Seligman como colaboradores comenzaron a profundizar, hicieron estudios de todo, de dónde viene toda esta concepción, por ejemplo, de humanidad que tenemos hoy, de dónde viene, de dónde se originó, cuáles fueron sus inicios, y allí comienzan a contactarse, como les decía hace un momentito, con, por ejemplo, los filósofos griegos, de donde surge gran parte del aprendizaje que tenemos hoy día en relación a tantas cosas, que ha venido, por supuesto, con una evolución y que se ha sustentado en investigación, pero que su inicio fue allí. Y él comienza a darse cuenta, después de estudiar muchísimas culturas con diversas connotaciones, inclusive religiosas, que las virtudes que había coincidencia en todos estos estudios eran estas virtudes, o sea, sabiduría, justicia, valor, templanza, amor, trascendencia. Y pareciera que ellas fueron importantes para todos estos estudiosos de todo nuestro antecedente histórico de la humanidad. Y ellos toman estas virtudes para profundizar. Y cuando comienzan a generar investigación y profundidad, entonces comienzan a hacer alianzas de virtudes con sabidurías. Entonces, por ejemplo, en la virtud sabiduría, la fortaleza que la integra son creatividad, curiosidad, buen juicio, deseo de aprender y perspectiva. Es decir, pareciera que una persona que tiene estas características como fortaleza, pues engloba lo que es la virtud de la sabiduría. Y así sucesivamente. Hay un test que se conoce en este mundo como el test VIA, cuya dirección electrónica está allí, o link, mejor dicho, para que ustedes puedan realizar este test. Este test forma parte de una investigación permanente y abierta que tiene el doctor Martin Seligman, y ustedes la hacen, abordan esa página, hacen su registro, elaboran el test y luego automáticamente les genera en qué nivel están estas 24 fortalezas.
Y de acuerdo a la investigación, pues entonces pareciera que las 5 primeras fortalezas que te aparecen allí con mejor ranqueadas o con puntajes superiores, son las fortalezas que de alguna manera te han venido acompañando para que tú puedas lograr las cosas que has logrado. Entonces, qué bueno saber cuáles son nuestras primeras 5 fortalezas para saber cuáles son esas potencialidades que como ser humano tengo a los efectos de poder, bueno, afrontar mis circunstancias vitales, pero sobre todo potenciar cosas que de alguna manera puede estar potenciando a partir de ellas. Pero también tendría la posibilidad de que a lo mejor la fortaleza número 24, wow, por ejemplo, si me aparece la fortaleza número 24, por ejemplo, no sé, amar y ser amado, imagínense, yo lo puedo trabajar, es decir, yo a conciencia puedo trabajar. Esta herramienta a mí me parece en lo personal fundamental cuando se va a estar trabajando en estrategias de acompañamiento para poder ubicar cuál de estas fortalezas que a lo mejor están en puntuaciones muy bajas en lugares, en los últimos lugares, me gustaría trabajar para poder potenciarlas y para poderlas llevar a un nivel mucho más de mayor consideración dentro de este ranqueo. Por ejemplo, sentido del humor. Si todos sabemos que el sentido del humor es una fortaleza fundamental a los efectos de propiciar bienestar personal. El hecho de reír, ya vemos cómo hay autores que dicen que el día que no te ríes es un día perdido. Bueno, pues pareciera que el sentido del humor es un excelente amortiguador para poder lidiar con toda la adversidad que podemos estar lidiando, sobre todo en un momento como este. Y así, es decir, es muy, pero muy interesante. Entonces yo los invito a que ustedes accedan pues a esta página, elaboren este test. Allí no solamente está este, cualquier cantidad de otros instrumentos que permiten hacer métrica y qué hace estos señores con estos resultados de investigación. Bueno, lo que están haciendo es como ir llevando un correlato mundial, porque recordemos que en términos de investigación, utilizando métodos científicos, hay un proceso que se llama normalización. Entonces, el resultado que este test, si nosotros viéramos las fortalezas, por ejemplo, de los ciudadanos de Alemania y viéramos los resultados de los ciudadanos venezolanos, bueno, vamos a ver diferencias. Entonces es importante normalizar, tropicalizar, si lo viéramos en términos mucho más caribeños, bueno, el resultado de estas investigaciones. Entonces, ahí les dejo esto con invitación a que lo podamos profundizar y nuevamente esto me parece una herramienta fundamental para hacer abordaje en estrategias de coaching, trabajando un poco las fortalezas. Y también la Organización Mundial de la Salud nos dice que salud no es ausencia de enfermedad, sino que salud está, ellos la relacionan más como un estado de bienestar completo, donde ese bienestar debe pasar por la parte física, fisiológica, de salud corporal, psicológica, social, y hoy se le abre mucho espacio al aspecto espiritual. También la espiritualidad de alguna manera contribuye a bienestar, a generar emociones de posibilidad, de esperanza, de fe, para poder afrontar. Entonces hoy es muy, pero muy importante, considerando todos estos aspectos, cómo sería deseable que estas tendencias y todas quizás las estrategias que se utilicen a nivel global vayan haciendo énfasis cada quien en sus espacios de experticia, trabajando pues todos estos elementos para generar ese bienestar y lo que se conoce como calidad de vida en la ciudadanía de todos los países del mundo. También la investigación nos aproxima a que eso que se conoce como felicidad o que hoy lo relacionamos más con bienestar, porque nos parece que es un término, ahí coincidimos con los autores, mucho más, o sea, factible de poder comprobar, etcétera, etcétera, pero se sabe por la métrica que el lograr bienestar está caracterizado por varios tipos de elementos
Hay uno que no es modificable, tiene que ver con la genética. Si nosotros lo viéramos en términos de lo que nos dejó como legado todo ese pensamiento filosófico griego, pues veíamos cómo eso de los temperamentos, de lo que se hablaba, que hoy vuelve a tener un poco de vigencia, comienza a recobrar un poco vigencia estas tendencias, lo que en algún momento se denominó características o rasgos de personalidad. Hay una parte genética que nos acompaña, que viene con nosotros, que está allí, y que eso pudiera ser que de alguna manera en nuestros resultados vitales o en el impacto de nuestro bienestar duradero pudiera tener un 50% de impacto en la manera como nosotros afrontamos la vida, la manera como vivimos las circunstancias. Pero luego hay otro 50% aproximadamente que es impactable por nosotros a partir de tomar conciencia de lo que nos ocurre, decidir trabajarlo y accionar al respecto. Esos otros componentes son, por un lado, las circunstancias vitales, que bueno, cada uno de nosotros tiene una circunstancia, vive la realidad que vive y tenemos el dibujo de lo que es nuestra vida con nuestros antecedentes, con la circunstancia actual, con las decisiones que de alguna manera han podido, no solamente de nosotros, quizás, por ejemplo, si lo viéramos en términos de nuestros ascendentes, de nuestros padres, etcétera, etcétera, pero cierto que todos tenemos una circunstancia que nos es propia, en la cual nos hemos desenvuelto. Y luego tenemos un 40% atribuible a la voluntad. Y en esta parte es donde es importante focalizarse. Nosotros a voluntad, fíjense, ¿podemos cambiar nuestra parte genética? No. ¿Podemos cambiar nuestras circunstancias de vida? Probablemente allí pudiéramos decir, bueno, hay un porcentaje que sí, un porcentaje que no. Por ejemplo, el hecho de que un niño pierda sus referentes, sus padres, a corta edad, esa es una circunstancia vital, es indeseable, pero esas cosas ocurren. ¿Eso lo podemos cambiar? No lo podemos cambiar. Pero ¿qué sí podemos cambiar? Lo que nosotros, la manera como nosotros podemos hacer abordaje de eso, la manera como nosotros podemos a partir de un determinado momento, pues proponernos a transitar el espacio vital de futuro, sea cual sea el que nos quede, eso está a nuestro alcance, poder trabajar. De allí que también tomando referencia de este legado histórico de estos filósofos griegos, por ejemplo, cómo le daban importancia a la voluntad y hoy sigue siendo un aspecto fundamental. En consecuencia, el bienestar duradero, que no sea algo que nos genera bienestar un rato porque estamos reunidos con alguien y pasamos un rato divino, no. El bienestar duradero, de acuerdo a investigación, tiene un rango fijo que es genético, más está de alguna manera influido por nuestras circunstancias vitales. Allí aparece lo que es nuestro relacionamiento con el medio ambiente, allá aparece el desarrollo de lo que es inclusive estas tendencias de epigenética que hablan de que el medio ambiente de alguna manera impacta de una manera tan determinante en lo genético que puede transformar algunos patrones de ADN, etcétera, estudios que están en pleno proceso de desarrollo. Y por último, la voluntad. En consecuencia, yo quisiera invitarlo, por eso este recuadro lo pusimos en color rojo, que le demos expansión a la voluntad. Ahora bien, la voluntad tiene que estar acompañada, por ejemplo, de la conciencia de hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero lograr, cómo lo quiero lograr, con quién me quiero relacionar, qué puedo hacer para estar más pleno. ¿Qué debo hacer? ¿Qué conciencia debo tomar para y expandir y desarrollar para? Para eso es importante entonces que me autorreconozca, que reflexione, y ahí, bueno, somos expertos quienes nos hemos formado en esta lista eh, como coach, para poder ayudar a nuestro interlocutor a que se descubra, a que redescubra, a que de alguna manera se identifique consigo mismo en relación a sus circunstancias, cómo le pasa y cómo reacciona, cómo le ocurre este proceso de relacionamiento.
Así que, ya cerrando con este espacio, bueno, lo que queremos es que recordar que para que nosotros, fíjense que somos como un proceso de elaboración, desde el mismo día en que nacemos hasta el día que dejamos de respirar, independientemente de la edad que tengamos, de nuestras circunstancias, estamos en pleno proceso de aprendizaje, de crecimiento. Entonces, para que un ser humano crezca de manera integral, es importante que aprenda a desarrollar y que cuente en mayor o menor medida con emociones positivas, con entrega, con interés, con sentido, con propósito, pero acompañado de una buena dosis de autoestima en la medida en que nos reconocemos, nos valoramos, que sabemos cómo nos ocurre lo que nos ocurre, pues en esa medida podemos trabajar y poder expandir. Por ejemplo, qué bueno es saber cuáles son nuestras fortalezas principales, las que nos han ayudado a afrontar, a trascender en nuestras propias circunstancias. Por supuesto, optimismo, resiliencia, que es un proceso. También está demostrado que no todos nacemos resilientes, hay personas que tienen una mayor propensión genética a esto y otras que no, pero que esto se puede aprender, tú puedes desarrollar las formas de anticiparte a los eventos X, pero una vez que llegue el evento que no lo pudiste anticipar, reaccionar de manera adecuada y fortalecerte en la dificultad, la vitalidad, la autodeterminación y sobre todo las relaciones positivas. Es decir, somos ese complemento de cosas. Solo probablemente no podemos expandir todo lo maravilloso que existe en nosotros como seres humanos, probablemente con el apoyo y la integración de otras personas, entonces podemos expandirnos, podemos fortalecernos, podemos dar lo mejor de nosotros cada vez pues, que sea necesario. Y sobre todo propiciando el bienestar. No solamente yo para finalizar, para cerrar, quiero dejarles un poco acá pues en el aire, ¿qué se les ocurre a ustedes para promover el bienestar tanto en ustedes como en otras personas? Yo imagino que en la medida que estaba conversando venían a su mente muchísimas preguntas a interactuar con personas que de alguna manera estén teniendo ustedes en este momento plenos procesos de acompañamiento a los efectos de poder exacerbar respuestas a sí mismo de esas personas que de alguna manera con las cuales ustedes están interactuando. Y los quiero invitar a que pensemos en esta imagen. Nosotros tenemos, como sabemos, libre albedrío para vivir de la manera que lo hacemos, para vivir en la cotidianidad de la manera que pensamos que muchas veces nos vemos imposibilitados. Mi pregunta es, nosotros dónde vivimos, en esa profundidad, en las raíces, es lo que más aflora de nosotros, o nosotros tenemos esa posibilidad de florecimiento como seres humanos que nos posibilita no solamente equivocarnos, muchas veces tomar rumbos que no eran los debidos, pero que siempre tenemos la posibilidad de reconfigurar, de trascender, de sobreponernos a la adversidad para poder salir adelante, para poder seguir adelante. Y de paso me encantaría, cuando estemos en la interacción, ¿qué les dice a ustedes esta imagen? ¿Qué les deja? Y me encantaría que nuestra disertación de seguida pues mire un poco esto y qué les deja. Así que vamos a dejarlo hasta acá. Me encantó compartir con ustedes y ahora vamos a abrir un espacio de preguntas, inquietudes, reflexiones para poder seguir adelante. Así que muchísimas gracias y conversamos de seguida.